Me llamo Esperanza, y el hijo por el que recé cada noche de mi vida se convirtió en el monstruo que me mantuvo prisionera en mi propia cama durante 7 años, y lo hizo convenciéndole a todo el pueblo, y a veces hasta a mí misma, de que su crueldad era amor. Mi historia no huele a tierra mojada, como la de otras, huele a pan recién horneado, a levadura y a canela, el aroma de la vida que me fue arrebatada. Antes de que mi mundo se encogiera a las 4 paredes de una habitación, yo era la panadera de silencio de los Altos, un pequeño pueblo encalado en las montañas de Jalisco. Mi pan de dulce era famoso en toda la comarca. La gente hacía fila los domingos para llevarse mis conchas, mis polvorones. Yo era una mujer viuda, sí, pero no era una mujer triste. Mi alegría y mi propósito tenían un nombre en Xavier, mi único hijo. Desde que su padre murió cuando él era apenas un niño, volqué mi vida entera en él. Cada bolillo que amasaba, cada trenza de pan que horneaba, era para darle un futuro, para que él no tuviera que conocer el cansancio que yo sentía en los huesos. Él era mi orgullo, un muchacho bueno, de sonrisa fácil, siempre dispuesto a ayudar a las viejitas del pueblo con sus compras. Se fue a Guadalajara a estudiar para ser mecánico, y aunque mi casa se sintió vacía, mi corazón estaba lleno de orgullo. Había criado a un hombre de bien, o eso creía yo. La vida que yo conocía terminó un sábado por la mañana. Como cada semana, yo ayudaba con la limpieza de la iglesia. Subía una escalera para limpiar los vitrales altos, esos que pintaban el suelo de colores cuando el sol les daba de lleno. No sé si fue un mareo o si la escalera estaba mal puesta, pero perdí el equilibrio y caí. El golpe contra el suelo de piedra fue seco, definitivo. Lo último que recuerdo fue la cara de espanto del sacristán y un dolor agudo en la espalda, como un rayo que me partiera en dos. Desperate in an hospital. El diagnóstico fue una sentencia, una lesión medular irreversible, parálisis de la cintura para abajo. Mis piernas, que me habían sostenido durante 48 años, eran ahora 2 extrañas inútiles. Mis manos, aunque no perdieron el movimiento del todo, quedaron débiles, temblorosas, sin la fuerza y la precisión que una panadera necesita. Mi vida, mi oficio, mi independencia, todo se había hecho añicos en un instante. Javier volvió de Guadalajara al día siguiente. Entró en mi cuarto de hospital, con los ojos rojos de llorar. Se arrodilló junto a mi cama. Tomó mi mano temblorosa y me dijo las palabras que en ese momento me parecieron una bendición. No estás sola, mamá. Yo voy a cuidarte. Dejaré todo por ti, como tú lo hiciste por mí. Lori de Gratitude. En medio de mi desgracia, Dios me había dado un hijo santo. El pueblo entero se conmovió con su gesto. Javier se convirtió en el héroe de silencio de los Altos, el hijo abnegado que renunciaba a su vida en la gran ciudad por su madre inválida. El padre Antonio lo mencionaba en sus sermones como ejemplo de amor filial. Las vecinas le llevaban cazuelas con comida y lo miraban con admiración. Nadie, absolutamente nadie, podía imaginar la oscuridad que se escondía detrás de esa máscara de bondad. Los primeros meses, su cuidado fue impecable. Me atendía con una paciencia infinita, pero poco a poco empecé a notar cambios sutiles. La puerta de casa, que siempre estaba abierta a las vecinas, comenzó a cerrarse. El doctor dice que necesitas tranquilidad absoluta, mamá. Las visitas te alteran, me explicaba. Luego, la fisioterapeuta que venía a casa fue despedida. No sabe lo que hace. Te lastima. Yo he leído mucho y sé hacerte mejores ejercicios, argumentaba él. Mi mundo se fue cerrando. Mi vida quedó enteramente en sus manos. Empezó a controlar mi percepción. Me cambiaba las dosis de los analgésicos. Unos días me daba de más, dejándome en un estado de somnolencia y confusión. Otros días me daba de menos, dejándome a merced de un dolor insoportable. Cuando yo le decía mi esencia rara
o que el dolor era demasiado, él suspiraba con tristeza. Ay, mamita, es la lesión. Afecta a la cabeza. A veces no recuerdas bien las cosas, pero no te apures. Para eso estoy yo. Me estaba convenciendo de que mi propia mente era mi enemiga, que no podía confiar en mis sentidos. Y entonces, el cuidado de mi cuerpo se transformó en su retorcido pasatiempo. Los baños se volvieron rituales interminables y humillantes. Me lavaba con una lentitud exasperante, sus manos explorando cada centímetro de mi cuerpo inmóvil. Hay que limpiar cada pliegue, madre. Una infección en tu estado podría ser mortal, decía con un tono clínico que desmentía la intención de sus dedos. Yo me sentía asqueada, avergonzada, pero estaba indefensa. Un cuerpo que no obedece es la peor de las prisiones. Las terapias que inventaba eran una tortura. Movía mis piernas y mis brazos en formas que dolían, siempre justificándolo, con términos que sonaban científicos. Esto es para la circulación, esto para el tono muscular. Pero sus manos siempre terminaban en mis pechos, en mis muslos, en lugares que no tenían nada que ver con la terapia. Y si un quejido de dolor o de asco se me escapaba, él me reprendía con una dulzura venenosa. Tenemos que ser fuertes. Mamá, es por tu bien. ¿O acaso no quieres que tu hijo te cuide? Han la culpa, han siempre la culpa. Me hacía sentir como una malagradecida por rechazar el sacrificio que él hacía por mí. Una noche, el velo de la falsa medicina se rasgó para siempre. Él había estado bebiendo, olía a tequila, entró en mi cuarto, pero no para darme las buenas noches. Se sentó en la cama y se quedó mirándome en silencio durante un largo rato. Había en sus ojos una mezcla de autocompasión y una rabia fría que me paralizó de terror. Toda mi vida sacrificada por ti, susurró. No tengo novia, no tengo amigos, no tengo nada, solo a ti, a este cuerpo inútil que tengo que limpiar y mover. Cada palabra era una puñalada. Se inclinó sobre mí, su rostro tan cerca que podía sentir su aliento agrio. Me lo debes todo, mamá. Me debes la vida que no puedo tener. Y vas a empezar a pagármelo. Giró la llave en la cerradura de la puerta, y el sonido metálico del cerrojo fue la sentencia final. Y supe, en la fría certeza de aquel encierro, que el Dios al que le había rezado toda mi vida me había abandonado en las manos de mi propio hijo. Aquella noche, el tiempo se rompió. Los segundos se arrastraban como horas, y las horas se perdían en un abismo de terror. En lo que vino después no tiene palabras que le hagan justicia, porque el lenguaje se inventó para nombrar las cosas de este mundo, y lo que él me hizo pertenecía a otro, a un infierno personal, diseñado solo para mí. Mientras él profanaba el cuerpo que le había dado la vida, mi mente huyó a mi panadería, al calor del horno, al olor a levadura que se eleva en la madrugada. Me vi a mí misma, con las manos cubiertas de harina, dando forma a las conchas, espolvoreando el azúcar. Me, affair. A ese recuerdo, con la fuerza de una moribunda, porque era lo único que él no me podía arrebatar. Cuando todo terminó, él se levantó, se arregló la ropa, y antes de salir, me dijo con una calma escalofriante: buenas noches, mamá. Y yo me quedé allí, en la oscuridad, sintiendo como mi alma se desprendía de mi cuerpo y se quedaba flotando en un rincón del techo, mirándome con una piedad infinita. A la mañana siguiente, el sol salió como si nada hubiera pasado. Javier entró en mi cuarto con la bandeja del desayuno, sonriendo. Buenos días, mamita. ¿Dormiste bien? La normalidad de su pregunta era más violenta que cualquier golpe. Quise gritar, escupirle en la cara, pero mi cuerpo seguía siendo un traidor. Solo pude mirarlo con los ojos vacíos. Él pareció no notarlo, o no le importó. Me dio de comer como siempre, me habló del clima, de las noticias del pueblo, y yo entendí que esa sería mi nueva realidad, un ciclo de tortura nocturna y negación diurna. La violación se convirtió en parte de la rutina, un cuidado más que él me administraba. A veces lo hacía con furia silenciosa,
otras con una especie de ternura perversa que me revolvía el estómago. Y yo aprendí a desaparecer. Mi cuerpo estaba en esa cama, pero mi ser, mi verdadera yo, se refugiaba en los recuerdos de la panadería, en el aroma fantasma del pan. El mundo exterior me llegaba a través de los ecos que Javier me traía. Seguía siendo el Hijo Santo. Doña Julia te manda saludos, dice que reza por ti, me contaba. El padre Antonio preguntó por ti en la misa. Le dije que estabas estable. Él era el guardián de mi historia, el narrador de la mentira en la que todo el pueblo creía. Pero un día, la mentira se tambaleó. El padre Antonio, un hombre joven y de mirada inteligente, vino a visitarme. Javier intentó impedirlo. Está muy débil hoy, padrecito. No creo que sea buen momento. Pero el cura insistió con una amabilidad firme. Solo serán 5 minutos, Javier, para darle la bendición. Javier tuvo que ceder. Se quedó en la habitación durante toda la visita, como un carcelero, vigilando a su prisionera. No me dejaba a solas con el padre, ni un segundo. El cura me hablaba con dulzura. Me preguntaba cómo me sentía. Yo respondía con monosílabos, aterrada por la mirada de advertencia que Javier me lanzaba por encima del hombro del sacerdote. Pero mientras el padre rezaba el Padre Nuestro conmigo y sostenía mi mano, hice lo único que podía hacer. Apretó su mano. No fue un apretón fuerte. Mis manos ya no tenían esa capacidad. Fue una serie de pulsaciones débiles pero rítmicas, desesperadas. Un mensaje en Morse, enviado desde el naufragio de mi vida. Un auxilio, que solo un corazón atento podría descifrar. Vi un destello de confusión en los ojos del sacerdote. Me miró más fijamente, y creo que por un instante vio más allá de la inválida postrada. Vio el pánico en mis ojos. Cuando se fue, su despedida fue diferente. Esperanza, que Dios la iglesia cuide. Siempre tiene las puertas abiertas. Fue una frase normal, pero la forma en que la dijo, la intensidad de su mirada, me dijo que quizás, solo quizás, había entendido. Javier lo notó, en cuanto la puerta se cerró. Su máscara de bondad cayó. Se acercó a mi cama, su rostro contraído por la furia. ¿Qué fue eso? Siseo. ¿Qué intentabas decirle al cura? ¿Crees que soy estúpido? Me agarró la muñeca con una fuerza que me hizo gemir de dolor. Si vuelves a intentar algo así, te juro, Esperanza, que conocerás lo que es el verdadero dolor. Te quitaré las pastillas y le diré a todo el mundo que te has vuelto loca y peligrosa, que intentaste atacarme. Te mandarán a un manicomio, donde te pudrirás sola. La amenaza era tan vívida, tan real, que el terror me dejó sin aire. Asentí, llorando en silencio. Me había quitado mi única y pequeña esperanza. Los días que siguieron fueron peores. Javier se volvió más paranoico, más cruel. Me prohibió más visitas. Me hablaba con un desprecio constante, recordándome a cada momento mi inutilidad, mi dependencia, y los abusos nocturnos se volvieron más frecuentes. Pero algo había cambiado dentro de mí. A pesar de su amenaza, a pesar de mi miedo, la semilla de la duda había sido plantada en el mundo exterior. El padre Antonio sabía, o al menos sospechaba, y esa idea, por frágil que fuera, se convirtió en mi secreto más preciado. Empecé a observar a Javier de otra manera, no solo como a mi verdugo, sino como a un hombre asustado. Asustado de ser descubierto, y su miedo me dio una extraña fuerza. Mientras tanto, en la casa parroquial, el padre Antonio no encontraba paz. La imagen de mis ojos, el apretón rítmico de mi mano, no se le iban de la cabeza. Se sentía atrapado entre su deber de proteger a los vulnerables y el riesgo de acusar a un hombre que era visto como un pilar de la comunidad. Sabía que nadie en el pueblo le creería sin pruebas. Necesitaba un aliado, alguien que conociera mi caso desde el principio, alguien con autoridad médica. Y solo había una persona. Después de varios días de insomnio y oración, tomó una decisión. Buscó en sus archivos la hoja de ingreso del hospital
de cuando tuve el accidente, encontró un nombre. Tomó el teléfono y con el corazón en un puño, marcó el número de un consultorio en Guadalajara. Esperó en la línea, su mano sudando sobre el auricular. Finalmente, una voz al otro lado contestó. El padre carraspeó, y con una voz baja y urgente, como si temiera que las paredes de su propia casa lo escucharan, dijo: Doctor Morales, habla el padre Antonio, de la parroquia de Silencio de los Altos, AN. Lo llamo por una antigua paciente suya, Esperanza. Creo que algo terrible está pasando. Si la pequeña luz de esperanza que el sacerdote encendió en tu corazón te ha conmovido. Y si amas a Dios y crees en el poder de la intervención divina, te pido que te suscribas al canal para seguir esta lucha. Y por favor, comenta desde qué ciudad del mundo le envías tu fuerza y tus oraciones a Esperanza. La conversación telefónica entre el padre Antonio y el doctor Morales fue un tenso minueto de profesionalismo y urgencia contenida. El padre, con un cuidado exquisito para no hacer acusaciones directas, pintó un cuadro de mi aislamiento. Habló de un hijo, Javier, cuya devoción parecía haber cruzado la línea hacia un control absoluto. Describió mis ojos, no como los de una enferma resignada, sino como los de un animal enjaulado. Y finalmente, le contó el detalle que más le inquietaban: el apretón rítmico de mi mano, un pulso de desesperación que no podía ignorar. Al otro lado de la línea, en Guadalajara, el doctor Morales escuchaba en silencio. Recordaba mi caso, la trágica caída en la iglesia. Y recordaba a Javier, recordaba a un joven abrumado por el dolor, sí, pero también con una intensidad posesiva que le había resultado extraña en su momento. Recordó cómo Javier había insistido en obtener copias de todo mi historial, su interés en los efectos secundarios de los analgésicos más fuertes, una curiosidad que en ese entonces pareció diligente, pero que ahora, con las palabras del sacerdote, tomaba un matiz siniestro. Haré una visita de seguimiento, dijo finalmente el doctor. Su voz era la de un profesional que toma una decisión. Es una práctica habitual en casos de lesiones medulares tan severas. Diré que necesito evaluar su progreso para ajustar la medicación. Iré la próxima semana. El plan era una fina capa de hielo sobre un abismo. Ambos hombres sabían que, si las sospechas del padre eran ciertas, estaban a punto de adentrarse en la guarida de un monstruo. La llamada de la secretaria del doctor Morales para concertar la cita cayó en mi casa como una piedra en un estanque quieto. Vi la cara de Javier mientras hablaba por teléfono. Su sonrisa se tensó. Sus nudillos se pusieron blancos al apretar el auricular. Aceptó la visita con una amabilidad forzada, pero en cuanto colgó, la máscara cayó. Se giró hacia mí, y en sus ojos vi una furia fría que me paralizó. Una visita de seguimiento. Después de tanto tiempo, siseó: fuiste tú, ¿verdad? Con tus jueguitos de manos con el cura. Negué con la cabeza. El terror me impedía hablar. No me mientas, gruñó, acercándose a la cama. Escúchame bien, Esperanza. El doctor va a venir, y tú vas a sonreír. Vas a decirle que tu hijo es un santo, que te cuida como a una reina. Vas a decirle que a veces te confundes, que tu memoria te falla. Y si se te ocurre, gesto, hacer una Si sola veo en seña, tus ojos la más un mínima solo sombra de una queja, te juro por Dios que cuando él se vaya, te quitaré todos los calmantes. Rezarás por una muerte que no llegará. La semana previa a la visita fue la más larga de mi vida. Cada día era una sesión de ensayo para la gran mentira. Javier me obligaba a repetir las frases que debía decir. Estoy muy agradecida con mi hijo. A veces me pongo triste y me confundo. Él es lo único que tengo. Me las hacía repetir una y otra vez, hasta que los palabras perdieron todo significado y se convirtieron en un conjuro vacío. Y por las noches, los abusos se intensificaron. Como un castigo preventivo,
como un recordatorio brutal de quién tenía el poder. Pero en medio de ese infierno, algo en mí se aferraba a la visita del doctor como a una tabla en medio del océano. Era mi última oportunidad. Si fallaba, sabía que me ahogaría para siempre. El día de la visita, la casa olía limpio de una forma artificial. Javier había fregado los suelos, había abierto las ventanas, había puesto flores en un jarrón. Quería presentar la imagen de un hogar feliz y pulcro. A mí me vistió con mi mejor camisón y me peinó el pelo. Me sentí como una muñeca preparada para una función macabra. Justo antes de que llegaran dio una pastila. Para los nervios, mamita, dijo con su sonrisa falsa. Pero yo sabía que era para nublarme, para hacerme más lenta y dócil. El doctor Morales llegó acompañado del padre Antonio. Ver al sacerdote allí me dio una pizca de valor. No estaba completamente sola. Javier los recibió con una hospitalidad empalagosa. Doctor, padrecito, qué alegría. Pasen, pasen. Mi mamá estaba tan emocionada de saber que venían. La actuación era impecable. La evaluación comenzó en la sala. El doctor me hacía preguntas sobre mi estado, y Javier las respondía casi todas. Le duelen mucho las articulaciones, doctor, por eso a veces está de mal humor. Su memoria a corto plazo no es muy buena, pero es normal, ¿verdad? Yo respondía monosílabos, consciente de la mirada de mi hijo clavada en mí. El doctor Morales, con una paciencia infinita, intentaba encontrar una grieta en la muralla que Javier había construido. Javier, ¿serías tan amable de traerme un vaso de agua? Y necesitaría ver el último informe del hospital. Creo que lo dejaste en tu cuarto. Era un pretexto. Y los dos lo sabíamos. Javier dudó por un instante, su mirada yendo de mí al doctor, calculando el riesgo, pero negarse habría sido demasiado sospechoso. Claro, doctora, ahora mismo, dijo, y salió de la habitación. El silencio que quedó fue ensordecedor. Tenía quizás un minuto. El padre Antonio se arrodilló a mi lado. Su presencia era un escudo silencioso. El doctor se inclinó hacia mí. Su voz era un susurro. Esperanza. El padre y yo estamos aquí por usted. Si algo no está bien, si necesita ayuda, tiene que decírmelo ahora. Una palabra, una seña. Estamos aquí para ayudarla. El terror me atenazaba la garganta. Las amenazas de Javier en mi cabeza ante pudrirás en un manicomio. Mayer la puerto, esperando ver su sombra. ¿Y si no me creían? ¿Y si Javier los convencía de que yo estaba loca? El riesgo era inmenso, pero la alternativa era una vida de tortura sin fin. No podía hablar. El miedo me había robado las palabras, pero mis manos temblorosas, aún me pertenecían. Durante las noches de esa última semana, mientras él dormía, yo había estado trabajando con un alfiler que había logrado esconder de mi antiguo costurero. Había estado pinchando, punto por punto, una palabra en un pequeño pañuelo bordado. El último recuerdo de la mujer que fui. Era mi única posesión, mi talismán. Con un movimiento que me costó todas mis fuerzas, saqué el pañuelo de debajo de la almohada y se lo metí en la mano al doctor. Él me miró, confundido. Mis ojos le suplicaron que lo abriera, que lo sintiera. Oí los pasos de Javier volviendo por el pasillo. El tiempo se acababa. El doctor, entendiendo mi urgencia, cerró su mano. Sabralatil. Javier entró en la habitación, sonriendo, con el vaso de agua en la mano. ¿Todo en orden, doctor? El doctor Morales levantó la vista. Su rostro era una máscara de profesionalismo, pero vi en sus ojos un brillo nuevo, uno de acero. Miró la sonrisa de Javier, luego mis ojos aterrorizados, y supe que había sentido los pinchazos en su palma. Supe que había leído mi mensaje desesperado, bordado con dolor, y un alfiler a un auxilio, una esperanza. Ha arriesgado todo en un solo acto de valentía en sí. ¿Crees que el amor de Dios se manifiesta en la compasión de los extraños
y que la fe puede mover montañas. Suscríbete para no perderte el momento de su rescate. Y dime en los comentarios, desde tu ciudad, ¿crees que un pequeño acto de valor puede cambiar un destino? El doctor Morales cerró la mano, ocultando el pequeño pañuelo en su palma. El tacto de las palabras pinchadas en la tela era como un grito silencioso que solo él podía sentir. Levantó la vista y me miró, y en esa fracción de segundo se estableció un pacto sin palabras. Vi en sus ojos la confirmación de que mi mensaje había llegado, y él vio en los míos la súplica de que no me traicionara. A Javier, que nos observaba con su sonrisa de depredador satisfecho, le devolvió una mirada de calma profesional. Todo parece estar en orden, Javier, dijo el doctor, mientras se levantaba. Tu madre es fuerte, pero su condición requiere un seguimiento más especializado. Javier se hinchó de orgullo. ¿Lo ve, doctor? Yo, say low. Dijen con mis cuidados. Ella ha mejorado mucho. Precisamente por eso, continuó el doctor con una astucia impecable. Creo que está lo suficientemente estable como para realizarle unas pruebas en mi clínica de Guadalajara. Hay nuevos tratamientos, nuevos equipos. No podemos hacer más por ella aquí, en casa. Necesitamos ver qué está pasando por dentro, en la médula. La sonrisa de Javier se desvaneció, reemplazada por una máscara de sospecha. ¿Llevarla a Guadalajara? Doctor, ESOE. Imposible, el viaje es demasiado arriesgado para ella. Es muy frágil, podría pasarle cualquier cosa. Su voz era la de un hijo preocupado, pero sus ojos eran los de un carcelero que ve cómo intentan abrir la puerta de su celda. Fue entonces cuando el padre Antonio, que había permanecido en un segundo plano, intervino. Puso una mano en el hombro de Javier, un gesto paternal, que era, en realidad, una jugada maestra. Hijo, dijo con voz solemne, entiendo tu miedo, pero esto no es un riesgo, es una bendición, es la respuesta a nuestras oraciones. El pueblo entero ha estado rezando por la recuperación de tu madre. Esta oportunidad es un regalo de Dios, un testamento de tu increíble dedicación. Debemos tener fe en llevarla, es lo correcto. El cura había atrapado a Javier en su propia red. ¿Cómo podía el Hijo Santo, el pilar de la piedad local, negarse a un plan que contaba con la bendición de Dios y del sacerdote? Rechazarlo sería admitir que no quería la recuperación de su madre. Sería levantar una sospecha que había trabajado tanto en suprimir. Vi la lucha en su rostro, la furia contenida batallando contra la necesidad de mantener su fachada. Finalmente, con un suspiro que sonó más agruñido, cedió. Si ustedes creen que es lo mejor, dijo con los dientes apretados, se hará como dice el doctor. Cuando se fueron, la atmósfera en la casa cambió. La falsa cordialidad se evaporó, dejando un residuo helado de amenaza. Javier no me golpeó. Su crueldad era más refinada. Se sentó junto a mi cama y me habló durante horas. Su voz, un susurro venenoso. Me describió con un detalle espantoso lo que me pasaría si decía una sola palabra en Guadalajara. Me habló de los manicomios, de las celdas de aislamiento, de las mujeres que eran declaradas locas y olvidadas por el mundo. Te atarán a una cama, mamá, pero no será tu hijo quien lo haga. Serán extraños, y yo vendré a visitarte, y le contaré a todos la triste historia de mi pobre madre, a quien la enfermedad le robó la razón, y te traeré flores. Su sonrisa era la de un demonio, así que cuando estés en Guadalajara, sonreirás. Dirás que te trato como a una reina, porque si no lo haces, te juro que el mundo exterior que tanto extrañas no volverá a verte nunca más. El día del viaje fue el más largo y aterrador de mi vida. Vinieron a buscarme en una ambulancia privada que el doctor había organizado. Javier no se separó de mí ni un instante. Viajó en la parte de atrás conmigo, sosteniendo mi mano en una muestra de falso cariño para los paramédicos, pero apretando mis dedos con una fuerza
Era una advertencia constante. Mirar por la ventanilla era una tortura. Veía los campos de agave, los pueblos, la gente viviendo sus vidas normales, y me sentía como un fantasma viajando hacia su propio juicio. ¿Estaba yendo hacia mi liberación o hacia mi tumba definitiva? La esperanza y el terror libraban una batalla campal en mi pecho. Al llegar a la clínica en Guadalajara, todo parecía nuevo y brillante. Un contraste brutal con la penumbra de mi cuarto. El doctor Morales nos recibió personalmente. Su rostro era amable, pero sus ojos estaban alerta. Javier, fiel a su papel, no me dejaba sola. Insistió en empujar mi silla de ruedas, en estar presente durante la primera consulta. El doctor lo permitió, jugando su papel con una paciencia admirable. Habló de procedimientos, de análisis de sangre, de una serie de pasos a seguir. Finalmente, llegó al punto crucial también, esperanza. El primer paso es una resonancia magnética. Necesitamos imágenes claras de su columna. Las enfermeras la llevarán ahora. Javier inmediatamente se puso de pie. Yo la llevo, doctora, iré con ella. El doctor Morales levantó una mano. Su gesto era tranquilo pero innegociable. Me temo que eso es imposible, Javier, dijo con tono firme. El equipo de resonancia es un imán gigantesco. El protocolo de seguridad es extremadamente estricto. Absolutamente nadie, excepto el personal médico autorizado, puede entrar en esa sala. Por su propia seguridad, tendrá que esperar aquí fuera. Javier se quedó sin argumentos. No podía discutir contra un protocolo de seguridad. Su autoridad como cuidador chocaba contra la autoridad inamovible de la ciencia médica. Lo vi dudar, su mente buscando frenéticamente una escapatoria, una razón para no dejarme sola, pero no la había. Me lanzó una última mirada, una advertencia final llena de veneno, antes de forzar una sonrisa y decir, por supuesto, doctor. La seguridad es primero. La esperaré aquí, mamita. Las enfermeras comenzaron a empujar mi silla por un pasillo largo y blanco. Cada metro que me alejaba de él era como un siglo de libertad. Llegamos a una puerta grande y pesada. Una de las enfermeras me sonrió con amabilidad. Tranquila, no duele nada, solo tiene que quedarse muy quieta. No era el procedimiento lo que me asustaba, era la esperanza, que de repente era tan real y tan grande que dolía. La enfermera abrió la puerta, y mientras mi silla de ruedas cruzaba el umbral, vi cómo la pesada puerta plomada comenzaba a cerrarse, borrando la figura de Javier del pasillo. El sonido de la puerta al cerrarse fue un tamp sordo y definitivo. El sonido más hermoso que había escuchado en 7 años. Era el sonido de una jaula que se abría. Estaba sola, estaba a salvo, pero después de tanto tiempo silenciada por el terror, ¿tendría aún el valor para usar mi voz? La puerta se ha cerrado, separando a Esperanza de su verdugo, por primera vez en años. Sí, el amor de Dios te da la convicción de que la verdad siempre encuentra un camino, y si crees en la fuerza de una sola voz, para romper las cadenas, suscríbete para ser testigo de su confesión. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad crees que la fe es la mejor medicina para el miedo? El tamp sordo de la puerta al cerrarse resonó en mi alma como el primer trueno de una tormenta liberadora. Por primera vez en 7 años, una barrera física, sólida, me separaba de Javier. El aire en la sala de resonancia era frío, olía a metal y antiséptico, pero para mí era el aire más puro que había respirado. Una joven técnica, con una sonrisa amable y unos ojos que no parecían juzgar, se acercó para prepararme. Su nombre, bordado en su uniforme, era Laura, mientras me colocaba los audífonos para protegerme del ruido de la máquina. Notó que yo temblaba de una forma incontrolable. Tranquila, señora, me dijo con dulzura. El ruido es fuerte, pero no pasa nada. Anne estará bien. Las lágrimas, que habían sido mis compañeras silenciosas durante tanto tiempo,
comenzaron a brotar sin permiso. Eran lágrimas calientes, llenas de un terror y una esperanza tan mezclados que no podía distinguirlos. No es la máquina. Logar susurró. Mi voz era un hilo ronco y tembloroso por el desuso. Laura se detuvo y me miró con una atención genuina. Se inclinó sobre mí. ¿Qué pasa? Esperanza. Y entonces, con la certeza de que era ahora o nunca, de que esa era la única puerta que Dios me abriría, las palabras salieron, torpes y atropelladas, como un torrente que rompe un dique. Mi hijo An Javier Anel me hace daño. Por favor, An, no me deje volver con él, An. Por favor, no me deje. No necesité decir más. La expresión de Laura cambió de la amabilidad profesional a un horror y una compasión profundos. Asintió lentamente, puso una mano tranquilizadora en mi hombro y dijo: no se preocupe. No va a volver con él. An está a salvo. Salió de la habitación y a los pocos minutos eran el doctor Morales y el padre Antonio, acompañados de una mujer de rostro sereno y mirada firme. Era Ana, la trabajadora social del hospital. El doctor apagó la máquina de la resonancia. La farsa se había terminado. Me llevaron a un pequeño consultorio privado, lejos de los oídos de Javier, y allí por primera vez conté mi historia. Conté todo los 7 años de encierro, el control de los medicamentos, la manipulación psicológica que me hizo creer que estaba loca, los baños humillantes, las terapias que eran violaciones disfrazadas, y la noche en que la máscara cayó y la violencia se volvió explícita. Hablé durante más de 1 hora, las palabras saliendo a borbotones, a veces sin orden, a veces ahogadas por el llanto. Ana, la trabajadora social, me escuchaba sin interrumpir, solo asintiendo. Su presencia era un ancla de calma en mi tormenta. El padre Antonio lloraba en silencio en un rincón, mientras yo liberaba mi veneno. En la sala de espera, la paciencia de Javier se había agotado. An caminaba de un lado a otro, su fachada de hijo preocupado, resquebrajándose con cada minuto que pasaba. El doctor Morales y el padre Antonio salieron a su encuentro. Javier, dijo el doctor con una voz fría y autoritaria que yo nunca le había escuchado, ha habido un cambio de planes. Tu madre se quedará ingresada en el hospital. La cara de Javier se descompuso. ¿Ingresada? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Está bien? Está bien, respondió el doctor, pero no volverá a casa contigo. Hemos hablado con ella, Javier, y hemos llamado a la policía. Fue como ver a un animal acorralado. Su rostro pasó de la confusión a la incredulidad, y de ahí a una furia pura y aterradora. La policía, gritó. Están locos, es mi madre. Les dije que está confundida, que inventa cosas. Esa mujer está enferma de la cabeza. Después de todo lo que he sacrificado por ella, me paga con estas mentiras. Su voz resonaba en el pasillo. La máscara del Hijo Santo se había hecho añicos, revelando al monstruo rabioso que vivía debajo. En ese momento, 2 oficiales de policía entraron en la sala de espera. La escena que encontraron fue elocuente: un hombre gritando fuera de sí y 2 figuras respetadas, un médico y un sacerdote, mirándolo con una calma acusadora. Las negaciones de Javier se volvieron más salvajes, más incoherentes, pero su propia rabia era la mayor prueba en su contra. Lo sacaron de allí esposado, mientras seguía gritando que yo era una mentirosa, una ingrata. Desde la ventana del consultorio, oculta detrás de una persiana, lo vi cómo lo metían en el coche de policía, ver a mi verdugo, al hombre que me había tenido bajo su poder absoluto, reducido a un prisionero esposado. Fue una imagen tan potente, tan abrumadora, que sentí que las piernas me fallaban. Era justicia, una justicia terrible y dolorosa, pero justicia, al fin. Me quedé en el hospital durante varios días, en un estado de limbo. Estaba a salvo, pero estaba a la deriva. No tenía casa a la que volver, no tenía nada. Ana, la trabajadora social,
Me habló con franqueza de mis opciones en un asilo público, un albergue para mujeres. Mi corazón se llenó de un pánico nuevo. Había escapado de una prisión para entrar en otra. No quería vivir de la caridad, ser un número en una institución. Fue el padre Antonio quien me trajo la solución. Esperanza, me dijo un día, sentándose a mi lado. La iglesia no la va a desamparar. Hay un pequeño convento en un pueblo cercano, en San Martín de las Flores. En las Hermanas de la Caridad cuidan de mujeres ancianas o en situaciones de vulnerabilidad. No es un asilo, es un hogar. He hablado con la Madre Superiora, Madre Isabel, la están esperando. Tendrá su propio cuarto, un jardín, paz. Podrá recuperarse sin miedo. La palabra convento me asustó al principio, pero la promesa de un jardín, de paz, de un lugar donde estaría rodeada de mujeres, de fe, sonaba como el paraíso después de mi infierno. Acepté en el viaje a San Martín de las Flores. Fue mi primer viaje como una mujer libre. El aire que entraba por la ventanilla del coche del padre olía a flores y a tierra limpia. El convento era un edificio antiguo y hermoso, con paredes blancas y un patio central, lleno de rosales y bugambillas. La Madre Isabel, una mujer mayo, era de ojos increíblemente azules y una sonrisa que parecía nacer del alma. Me recibió con un abrazo. Bienvenida a casa, hija. Aquí encontrarás descanso, me dijo. Me llevaron a mi habitación. Era pequeña, austera, con una cama sencilla, una silla y una ventana. Pero era la habitación más hermosa que había visto en mi vida. Era mía, no tenía cerrojo por fuera, solo por dentro. Me acerqué a la ventana. Daba al jardín. Veía a las hermanas y a otras ancianas paseando, conversando, regando las flores. El sol de la tarde bañaba la escena con una luz dorada y pacífica. Por primera vez en 7 años, el silencio no era una amenaza, era una promesa. Estaba a salvo del monstruo, pero mientras observaba aquel jardín tan lleno de vida, una pregunta fría se instaló en mi corazón. ¿Cómo se empieza a vivir de nuevo cuando tu alma está en ruinas? Esperanzao está a salvo, pero la libertad también trae el desafío de la sanación. Si el amor de Dios te inspira a creer en los nuevos comienzos, y si la compasión llena tu corazón, suscríbete para acompañarla en su camino de reconstrucción. Y cuéntame en los comentarios, desde tu ciudad, ¿qué crees que es lo primero que necesita una persona para sanar un alma rota? La pregunta: ¿cómo se empieza a vivir de nuevo cuando tu alma está en ruinas? Se quedó flotando en el aire perfumado del jardín del convento durante mucho, mucho tiempo. Al principio, no había respuesta. Los primeros meses en San Martín de las Flores fueron un purgatorio de silencio. Estaba a salvo. Sí, las hermanas eran amables, la comida era caliente y las noches eran pacíficas, libres de pasos en el pasillo y de llaves girando en la cerradura. Pero mi cuerpo recordaba, cada vez que una de las monjas se me acercaba para ayudarme, yo me encogía. Cada voz masculina, incluso la del viejo jardinero, me provocaba un sudor frío. El trauma había echado raíces tan profundas que la ausencia de peligro no era suficiente para sentirme en paz. La Madre Isabel fue mi guía en ese laberinto. No me presionaba para hablar. Simplemente se sentaba conmigo en el jardín, a veces durante horas, en un silencio compartido. El alma es como la tierra, hija, me dijo un día. A veces, después de un incendio, parece que todo está muerto. Pero si le das tiempo, si le das agua y un poco de sol, la vida siempre encuentra la forma de volver a brotar. Ten paciencia contigo misma. Guay, Lajis. Caso, mi única terapia fue el jardín. Pasaba los días en mi silla de ruedas, entre los rosales y las bugambillas. Al principio, solo miraba, luego, empecé a tocar las hojas, a sentir la textura de los pétalos con mis dedos torpes, y poco a poco mis manos, aquellas manos de costurera que creí perdidas para siempre,
comenzaron a despertar. Empecé con tareas sencillas, a quitar las hojas secas, regar las macetas más pequeñas. Cada pequeño movimiento exitoso era una victoria. Meses después, el padre Antonio vino a verme. Traía noticias. El juicio de Javier había concluido. Gracias a mi testimonio grabado, al informe detallado del doctor Morales y a las declaraciones del propio sacerdote, Javier fue condenado a 20 años de prisión por secuestro, abuso y violación. Al escuchar la sentencia, no sentí euforia, un deseo ni de venganza cumplido. Sentí un cansancio inmenso, como si una carga que llevaba sobre los hombros durante una eternidad por fin hubiera caído al suelo. Lloré no de tristeza ni de alegría, sino de puro y simple alivio. La justicia de los hombres había hecho su parte. El capítulo de Javier en mi vida estaba legalmente cerrado. Ahora me tocaba a mí cerrar el capítulo en mi alma. Un día, la madre Isabel me trajo una caja. Dentro había un bastidor, hilos de colores y un trozo de tela de lino. En tus manos ya están más fuertes, Esperanza, me dijo con una sonrisa. Quizás es hora de que vuelvan a hacer lo que mejor sabían hacer. Al principio, me negué. La idea de coser me transportaba a la vida que me habían robado. Pero ella insistió con dulzura. No intentes hacer los vestidos de antes. Borda lo que ves ahora, Anne. Y eso hice. Sentada en el jardín, empecé a bordar una rosa. Mis primeros puntos eran torpes, desiguales. Mis dedos no obedecían del todo, pero perseveré. Guama. Cosía. Algo mágico sucedió. Cada puntada era como una palabra. Cada color, un sentimiento. Bordé la rabia en los rojos profundos, la tristeza en los azules oscuros, y la frágil esperanza en los blancos y amarillos. El pañuelo se convirtió en un lienzo, donde mi alma, por fin, podía hablar sin miedo. Cuando terminé esa primera rosa, sentí que algo dentro de mí se había reacomodado. No paré. Empecé a bordar todas las flores del jardín. Mis manos recuperaron su antigua agilidad, pero ahora tenían un propósito nuevo. No cosían para ganar el pan, cosían para sanar el alma. Las otras hermanas, al ver mis obras, quedaron maravilladas. Empezaron a vender mis pañuelos bordados en el mercado del pueblo para ayudar al convento. Mis flores de hilo se hicieron famosas. La gente venía de otros pueblos a comprar los bordados milagrosos de la hermana Esperanza. Me convertí en una artista. La mujer que había sido reducida a un cuerpo roto e inútil, ahora creaba belleza que daba alegría a los demás. Encontré mi nueva voz, no en las palabras, sino en los hilos. Pasaron los años, mi vida transcurría en la paz del convento, marcada por el ritmo de las estaciones en el jardín y los colores de mis hilos. Luz, mi hija, venía a visitarme cada fin de semana. Se convirtió en una joven fuerte y compasiva. Y gracias a una beca que la iglesia le consiguió, estudiaba para ser enfermera. Era mi orgullo, la prueba viviente de que el amor podía nacer del peor de los horrores. Un día, 10 años después de su juicio, recibí una carta con el sello de la prisión. Era de Javier. La madre Isabel me la entregó en silencio, dejándome sola para enfrentarme a ese último fantasma. Con las manos temblorosas, la abrí. Estaba enfermo, decía. Un cáncer se lo estaba comiendo por dentro. En sus últimas líneas, no pedía perdón, sino que me exigía que fuera a verlo, que era mi deber como madre. Leí la carta, y la mujer que yo era 10 años atrás se habría llenado de miedo o de rabia, pero la esperanza de ahora solo sintió una profunda y lejana piedad. Él seguía siendo el mismo hombre egoísta, incapaz de ver más allá de sus propias necesidades. Doblé la carta con calma. Fui al horno de la cocina del convento y, sin una palabra, la arrojé al fuego. Vi cómo el papel se retorcía y se convertía en cenizas, y con él se quemó el último vestigio de poder que él tenía sobre mí. No le debía nada. Mi único deber era con la vida que había construido,
con la paz que tanto me había costado ganar. Hoy soy una anciana de 70 años. Mis piernas nunca volvieron a caminar. Pero no importa. He viajado más lejos sentada en este jardín de lo que nunca soñé. Enseño a las novicias más jóvenes el arte del bordado. Les enseño a tener paciencia, a encontrar la belleza en las cosas pequeñas. Mi nombre es Esperanza. Y durante mucho tiempo creí que era la peor de las ironías. Pero hoy entiendo que la esperanza no es la ausencia de sufrimiento. Es la terca decisión de crear belleza en medio de las ruinas. YESA. Al final, fue la única lección que importaba. Mi historia, como ven, no terminó en la oscuridad de aquel cuarto, sino aquí, bajo el sol, entre las flores. Si el viaje de esta abuela te ha enseñado que el amor de Dios no nos evita las tormentas, sino que nos da la fuerza para reconstruir después de ellas, te pido que te suscribas a este canal, donde la fe y la resiliencia siempre tienen la última palabra. Deja un me gusta si crees que cada alma tiene el poder de sanar. Y cuéntame, desde la ciudad donde vives, ¿qué es lo que te da esperanza?